dónde empezamos? Pues quizás por una pregunta. Mira, ¿no? sí. Por ejemplo, dime, ¿las religiones han sido determinantes, ¿no? En el sojuzgamiento de la mujer o no? Sí, bueno, la pregunta a la que me refería yo iba por ese sitio, Sí. pero conviene partir de un hecho, en realidad. El hecho de que aún hoy en día, en la sociedad actual, las mujeres sufren una situación de discriminación, de desigualdad, que se manifiesta en muchos ámbitos, ¿no? Y la pregunta es, ¿esto de dónde surge? ¿Esto es natural o esto es humano, no? La respuesta es evidente, no es natural, por mucho que Aristóteles dijera que los seres humanos por naturaleza son desiguales, cualquier tipo de discriminación es antinatural. Y entonces, ¿de dónde surge? ¿La religión en este caso tiene algo que ver en esa situación? Mi perspectiva, que siempre es una perspectiva particular y siempre puede tener contestaciones, que sí. Que sin ser el único factor que ha contribuido a la situación de discriminación y a la idea de la mujer como un elemento subsidiario con respecto al varón, han reforzado las religiones monoteístas este papel, ¿no? O esta imagen que se ha transmitido de ellas, ¿no? Si nos basamos en los textos sagrados, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento como en el Corán, de las tres religiones monoteístas, vemos pasajes en los que se manifiesta directamente esa sumisión de la mujer y esa obligación de la mujer de no sentirse superior al hombre. En mi libro Antología Laica, pues recogemos algunos pasajes de ellos que podemos resumir brevemente en el Génesis, en el capítulo 3, en la carta de los Efesios de San Pablo, en el Deuteronomio, en el Corán, en la Sura segunda, versículo 229, en fin, un montón de pasajes. Claro, esto es determinante. La pregunta es si el hecho de que en un pasaje de un libro sagrado se diga que la mujer debe ser sumisa a sus maridos, como dice la carta a los Efesios de San Pablo, tiene un carácter normativo, ¿no? Y aquí está la clave del asunto. Los textos sagrados, todos sabemos que han sido escritos por hombres para hombres, ¿no? Y son herederos de un contexto cultural, social, en el que fueron escritos. El problema está en extrapolar esos pasajes a un contexto diferente de aquel en el que fueron escritos, ¿no? Y pretender que esos textos tengan un carácter normativo de carácter universal, ¿no? Este es el gran error que anula de raíz la capacidad humana de la razón y la capacidad de distinguir y de juzgar lo que es admisible y lo que no, que es justamente lo que reclamamos en los defensores del laicismo cuando abogamos por la libertad de conciencia y la libertad de pensamiento, ¿no? ¿Qué derechos se derivan, César, del reconocimiento de la libertad de conciencia por igual, tanto a mujeres como a hombres? Pues mira, muchos de los derechos que se derivan de ese reconocimiento son precisamente los que está negando la Iglesia Católica, entre ellos el derecho de las mujeres a una salud sexual y reproductiva libre, ¿no? El derecho a que no se eliminen ni modifiquen las actuales normas sobre la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, que la mujer siga teniendo libertad, al igual que el hombre, para decidir sobre cuestiones que le afectan directamente, el derecho a que se apoye activamente y se financie una educación pública de calidad que respete los derechos de todas las personas y que eduque en igualdad, ¿no? También que combata toda forma de violencia, ¿no? La violencia de género en particular entre ellas, ¿no? El derecho a que no se permita ni subvencione una educación segregada por sexo. Sabemos que la última reforma educativa está fomentando no solo el crecimiento de la religión en la escuela pública o el fomento de la religión en la escuela pública, sino también la creación de escuelas donde se da una coeducación, es decir, una educación diferenciada por sexo. Eso, sí. No una coeducación, claro, es lo contrario. Es lo contrario. Exactamente. Entonces, esos son derechos que deberían reclamar todas las personas y que afectan de forma flagrante a las mujeres, ¿no? César, a mí eso es algo que se me escapa. ¿Cuál es la intención cuando quieren segregar?
Porque la intención cuando quieren meter la religión dentro de la educación está clara. Pero segregar, ¿por qué? Bueno, ante todo, buenas tardes, Esperanza. Buenas tardes. Me tienes aquí embelesada escuchándote y no te había dicho ni buenas tardes. Sí, sí. ¿Cuál es la intención de segregar a las mujeres? Yo siempre me acuerdo de un caso. Cuando yo estudiaba en el instituto, yo no soy tan mayor, yo tengo 33 años y cuando yo estudiaba en el instituto ya la democracia estaba bien avanzada. Pues en mi instituto había una asignatura optativa que era tareas del hogar. Y la optativa que estaba en la misma hora que esa asignatura era informática, ¿no? Era curioso que en aquella época todavía asistiera un cura en el instituto, que yo, claro, no era consciente de qué papel tenía, ni si tenía cabida en la plantilla de profesores o no. El caso es que sí me daba cuenta que a los chicos nos derivaban a todos a informática y a las chicas a tareas del hogar. Y yo, desde mi ignorancia, notaba ahí algo raro, no solo por la segregación por sexos, sino también porque a mí me estaban fastidiando, porque yo consideraba que era más útil aprender cosas de tareas del hogar. Las tareas propias de mi sexo y condición. Exactamente. A mí personalmente, porque yo no era capaz todavía de entender a nivel un poco más abstracto y universal el asunto, me fastidiaba que me dijeran que tenía que aprender informática cuando yo lo que quería era aprender cosas que iba a necesitar hacer. Como guisar y hacer, como planchar, hacer una cama, como hacer, coser un botón, como claro, hacer todo lo que todo el mundo debería estar dispuesto a hacer, ¿no? ¿Qué intención hay en ese papel? Pues en el fondo hay una intención que ya está en la Biblia de no reconocer el mismo rol o los mismos derechos a los hombres y las mujeres. La mujer es útil para el hombre o para el varón y para el poder que la mujer siga teniendo un papel útil para otros, ¿no? No nos interesa a la sociedad actual que la mujer al que a la mujer se le reconozcan los mismos derechos que a los hombres, ¿no? Sobre todo cuando el poder todavía está copado por hombres. Somos más rentables subordinadas. A una sociedad paternalista gobernada por hombres, la mujer es más rentable cuando es sumisa y útil. Ese es el trauma de esta sociedad, ¿no? Que todavía no hemos logrado superar. Lo que pasa es que eso crea hombres castrados que no saben comportarse luego con las mujeres. Exactamente. Y gente muy infeliz. Exactamente, pero en los dos sentidos. Sí. En los dos sentidos. Pero ese es el reto. El reto del laicismo no solo es reclamar la libertad de conciencia, sino las consecuencias que se derivan de esa libertad de conciencia. Es que todo el mundo reconozca al otro como libre igual. ¿Qué reivindicaciones plantea Europa Laica en materia de libertad y derechos de las mujeres? ¿Tenemos una hoja de ruta? Tenemos una hoja de ruta con cuidado, porque Europa Laica es una asociación de carácter universalista. No es una asociación estrictamente feminista en el sentido de que no se centra solamente en los derechos de la mujer. Europa Laica reclama que se reconozca a la mujer como un ser humano libre e igual, de igual forma que el varón, pero sin referencia a ninguna particularidad. Es decir, qué sé yo, te podría decir que el laicismo, y esto suena un poco mal, no está en contra exclusivamente de la violencia de género. El laicismo está en contra de cualquier tipo de violencia. No suena mal, suena perfecto. Y dentro de esa violencia, cualquier violencia que se genere por la preeminencia de una particularidad sobre lo que es de todos y universal, ¿no? Particularidades hay muchas, hay de carácter religioso, hay de carácter sexual, hay de carácter de género, hay de carácter cultural, y ninguna de ellas puede prevalecer sobre el reconocimiento de lo que es de todos y lo que es universal, que es la dignidad de todas las personas, ¿no? Entonces, la hoja de ruta de Europa Laica en el reconocimiento de los derechos de la mujer siempre es una hoja de ruta que tiene en la que prevalece lo universal sobre lo particular. Por eso nunca vamos a decir que Europa Laica está a favor de las cuotas positivas, de la discriminación positiva, tampoco de la negativa, evidentemente, pero sí que va a luchar siempre porque la mujer sea reconocida
como un ser humano igual que cualquier otro en todos los sentidos, ¿no?